Han pasado ya 6 años desde que el mundo despidió a una de las voces más emblemáticas de la música en español, Camilo Sesto. Un artista que no solo conquistó escenarios, sino también corazones con su talento inigualable, su sensibilidad y su eterna elegancia. Pero detrás del ícono, detrás de las luces y los aplausos, había un hombre de carne y hueso, con sus alegrías, sus temores y sus amores. Hoy, por primera vez desde su partida, su esposa rompe el silencio y revela detalles íntimos, desconocidos, de la vida del cantante que marcaron su destino y su legado. Si te apasionan las historias reales de las leyendas de la música y quieres descubrir verdades ocultas, suscríbete ahora a nuestro canal, deja tu me gusta y comparte este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que emocionan al alma y que el tiempo no logra borrar. Hablar de Camilo Sesto es hablar de una época, de un sonido y de un modo de sentir la música que ya no existe. Desde sus primeros pasos en Alcoy, un pequeño pueblo de Alicante, hasta su consagración internacional como uno de los más grandes intérpretes de la balada romántica, su vida fue un camino lleno de luces, pero también de sombras que pocos conocieron. En la España de los años 60, marcada por la censura y la escasez de oportunidades, un joven Camilo Blanes Cortés soñaba con algo que parecía inalcanzable: vivir de la música. Su madre, una mujer humilde pero llena de fe, fue su primera fan y su mayor apoyo. En una entrevista antigua, él mismo recordaba: mi madre me decía, si cantas con el corazón, el mundo te escuchará. Y así fue. Con apenas 17 años, Camilo se trasladó a Madrid con una maleta, una guitarra y un puñado de canciones. Dormía en pensiones baratas, trabajaba en bares y ofrecía su voz en cualquier rincón donde lo dejaran cantar. No tardó en llamar la atención de productores que, asombrados por su timbre único y su magnetismo escénico, le abrieron las puertas del éxito. A finales de los años 70, Camilo Sesto ya era un fenómeno. Su voz resonaba en España, América Latina y hasta en los Estados Unidos. Temas como Algo de mí, Vivir así es morir de amor y Perdóname se convirtieron en himnos que trascendieron generaciones. Cada presentación era una explosión de emociones. El público lloraba, reía, se abrazaba y cantaba con él, como si cada palabra fuera una confesión. Pero detrás del artista se escondía un perfeccionista obsesivo. En el estudio, Camilo revisaba cada acorde, cada palabra, cada respiración. Su meta no era la fama, sino la eternidad, y la consiguió. Fue en uno de esos momentos de plenitud artística cuando ella apareció. Su nombre se mantuvo en la sombra durante años, protegida del ojo público por la discreción que ambos decidieron mantener. No era una fan, ni una artista, sino una mujer común que vio en él algo más que al ídolo de masas. Vio al hombre solitario detrás de la sonrisa perfecta. Su historia de amor fue intensa, pero también marcada por los silencios. Camilo era reservado, temeroso de que su vida privada empañara su carrera. Lo amé en silencio durante años, confesará ella más tarde. Él no necesitaba palabras, solo compañía en medio del ruido de su propia fama. Aquella relación fue un refugio, un espacio donde el cantante podía ser simplemente Camilo Blanes, el hijo, el amigo, el hombre vulnerable. Ella lo acompañó en giras, en grabaciones y en noches eternas donde la soledad pesaba más que los aplausos. A pesar de su inmenso éxito, Camilo Sesto no fue un hombre completamente feliz. Las giras interminables, la presión mediática y la exigencia de su propio perfeccionismo comenzaron a pasarle factura. En los años 80, enfrentó episodios de agotamiento físico y emocional. En una ocasión, canceló varios conciertos, lo que generó rumores sobre su salud. Lo que pocos sabían era que, detrás de esas cancelaciones, había noches en vela, dolores físicos y un cansancio profundo. Su esposa fue testigo de ello. En una de las revelaciones más conmovedoras de su testimonio, recuerda, él no dormía. Se quedaba mirando por la ventana, en silencio. A veces me decía,
He cantado para millones, pero me siento solo. Y yo solo podía abrazarlo. Camilo también era un ser profundamente espiritual. A medida que pasaban los años, comenzó a buscar respuestas más allá del éxito. Leía libros de filosofía oriental, meditaba y escribía poesía que nunca publicó. Para él, la música era una forma de oración, una conexión con algo superior. Su esposa recuerda que en casa no se hablaba de fama ni de ventas de discos. Se hablaba del alma. Era un hombre que cargaba con una sensibilidad inmensa, dice. Lloraba por las injusticias del mundo. Se conmovía con una flor, con el vuelo de un pájaro. Esa parte suya nadie la conocía. La llegada de su hijo, Camilo Blanes Jr., marcó un antes y un después. El artista que había vivido entregado a la música, descubrió un amor distinto, absoluto. Mi hijo es mi mejor canción, decía con orgullo. Sin embargo, esa etapa también trajo desafíos. Las giras lo mantenían lejos de casa, y la distancia comenzó a enfriar lo que alguna vez fue un amor sin medida. Su esposa, con voz serena pero cargada de nostalgia, lo cuenta así. Sabía que el mundo lo necesitaba más que yo. Lo compartí con millones, pero cada vez que se marchaba, sentía que una parte de mí se iba con él. Con los años, Camilo se volvió cada vez más reservado. Evitaba las cámaras, los eventos y las entrevistas. Su salud se deterioraba y prefería el silencio a la exposición. Vivía encerrado en su casa, rodeado de recuerdos, de discos, de trofeos, pero sobre todo, de ausencias, confiesa su esposa. Ese aislamiento, lejos de ser una decadencia, fue su manera de encontrar paz. Pintaba, escribía, componía pequeñas melodías que nunca llegó a grabar. En sus últimos años, decía sentirse cansado de ser Camilo VI, como si el personaje hubiera devorado al hombre. La esposa de Camilo recuerda con lágrimas el día antes de su muerte, en septiembre de 2019. Fue una noche tranquila, marcada por una conversación profunda. Me tomó de la mano y me dijo, «No llores por mí cuando me vaya, canta conmigo». Aquellas palabras se convirtieron en un testamento emocional. Horas después, el mundo se estremeció con la noticia de su partida. Ella, que había guardado silencio todos estos años, decide ahora hablar no por vanidad, sino por amor. La gente debe saber quién fue realmente el hombre que amé, dice con voz temblorosa. El silencio de una casa vacía puede ser ensordecedor. Así recuerda la esposa de Camilo VI aquellos últimos meses, junto al hombre que amó en silencio durante décadas. Las luces del escenario ya se habían apagado, los aplausos eran solo un eco lejano. Y el ídolo que una vez conquistó el mundo, ahora vivía rodeado de recuerdos, luchando contra un cuerpo cansado y un corazón herido por la nostalgia. A simple vista, Camilo parecía tranquilo, resignado incluso a los años que pasaban. Pero por dentro, como confesó su esposa, llevaba una guerra invisible contra la soledad, la enfermedad y el paso del tiempo. Este capítulo es un viaje al interior de esos días, a la fragilidad de un artista que se enfrentó al final con la misma elegancia con la que vivió, en silencio y con dignidad. Camilo VI nunca se retiró oficialmente. No podía imaginarse sin cantar, explica su esposa. Incluso cuando su cuerpo ya no respondía igual, su mente seguía componiendo melodías. A menudo se despertaba en mitad de la noche, tomaba una libreta y escribía frases sueltas, pensamientos sobre el amor, el perdón y el tiempo perdido. Su salud empezó a deteriorarse de forma evidente hacia 2018. Problemas renales, una insuficiencia respiratoria recurrente y un cansancio crónico lo obligaban a reducir su actividad. Sin embargo, el artista se negaba a mostrarse débil. Camilo no quería que nadie lo viera sufrir, recuerda ella. Prefería fingir que todo estaba bien, aunque por dentro se apagara poco a poco. En una de las últimas entrevistas, con voz cansada pero aún llena de ternura, dijo: «He tenido una vida plena.
Si mañana tuviera que irme, lo haría agradecido. Lo que me queda por vivir, lo vivo en paz. Pocas personas sabían realmente la gravedad de su estado. La esposa de Camilo fue una de las pocas que lo acompañó en cada visita médica, en cada tratamiento. No quería que nadie sintiera lástima por él, cuenta. A veces, cuando los dolores eran insoportables, se encerraba en su estudio y tocaba el piano hasta quedarse dormido. Su médico le había recomendado reposo absoluto, pero Camilo no conocía el descanso. Decía que si dejaba de cantar moría más rápido, añade ella. La música era su oxígeno, su medicina y su refugio. Aquellos últimos meses estuvieron marcados por una rutina silenciosa. Largas tardes frente al piano, breves paseos por su jardín de alcobendas, y noches en vela en las que hablaba con su esposa sobre la vida, el pasado y lo que vendría después. Me decía que no temía a la muerte, pero sí al olvido, que lo que más deseaba era que su música siguiera consolando a quienes amaban. A medida que su cuerpo se debilitaba, Camilo comenzó a poner en orden sus cosas. Revisaba cartas antiguas, fotografías, partituras y grabaciones inéditas que había guardado con celo. Tenía un cajón lleno de letras que nunca publicó, revela su esposa. Me pidió que las conservara, pero que solo se hicieran públicas cuando yo sintiera que el mundo las necesitaba. También revisó su testamento, se reunió con abogados y habló con su hijo. Quería dejar todo claro, sin conflictos. Me miró a los ojos y me dijo: no quiero que mi partida deje dolor, quiero que deje amor. Aquellas palabras, hoy grabadas en la memoria de su esposa, son el testamento espiritual de un hombre que, a pesar de sus miedos, supo despedirse con serenidad. Hubo momentos en que la tristeza lo vencía. En la intimidad, lejos de los focos, Camilo se mostraba frágil, humano. Su esposa recuerda una noche particularmente dura, pocas semanas antes del desenlace. Se levantó del sofá, caminó hasta el piano y comenzó a tocar una melodía que nunca había oído antes. Era lenta, melancólica, pero tenía algo de esperanza. Cuando terminó, me miró y me dijo: se llamará Hasta siempre, amor mío. No la grabaré, pero es para ti. Aquella melodía fue la última que compuso. Hoy, su esposa la guarda como un secreto sagrado. Es su carta de amor eterna, dice con lágrimas en los ojos. Durante esas semanas, el artista hablaba constantemente del pasado, de su madre, de los escenarios, de las cartas que recibía de fans que aún lo adoraban. A veces se emocionaba leyendo mensajes de personas que decían que su música lo salvó de la tristeza. Eso lo conmovía profundamente. La noche del 7 de septiembre de 2019 fue especial. Camilo estaba débil, pero lúcido. Pasaron la tarde juntos, escuchando algunos de sus discos favoritos: Jesucristo Superstar, Melina y Perdóname. En un momento tomó la mano de su esposa y le dijo: no llores cuando ya no esté. Si me extrañas, escucha mis canciones. Ahí estaré siempre. Esa fue su forma de decir adiós. Horas después, su respiración se volvió irregular. Fue llevado al hospital, pero su cuerpo ya no resistió. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo el mundo, desatando una ola de tristeza sin precedentes. España entera lloró a su ídolo. Su esposa, en cambio, vivió su duelo en silencio. No quise hablar con los medios, no podía. Sentía que si decía su nombre en voz alta, lo perdería de verdad. El funeral de Camilo VI fue sobrio pero profundamente emotivo. Miles de seguidores se reunieron frente al Ayuntamiento de Alcoy para rendirle homenaje. Se escuchaban sus canciones en todas partes, y flores cubrían la entrada como si fuera primavera. Su esposa permaneció en un segundo plano. No quería protagonismo ni titulares. No quería ser la viuda de Camilo VI. Quería seguir siendo la mujer que él amó en silencio. Durante meses, evitó apariciones públicas y entrevistas. Se refugió en la casa donde habían compartido su vida, acompañada solo por los recuerdos. Cada rincón tenía su voz, dice.
El eco de sus pasos, el olor de su perfume, las partituras en el piano. Vivir sin él era como respirar sin aire, como suele ocurrir con las grandes figuras. Su muerte trajo también polémicas. Se habló de disputas por la herencia, de diferencias entre familiares, incluso de supuestos secretos ocultos. Ella, sin embargo, nunca respondió. Camilo me enseñó que el silencio también puede ser una forma de amor, asegura. Durante años, muchos se preguntaron quién había sido realmente la mujer que estuvo a su lado hasta el final. Hoy, al romper el silencio, lo hace con una mezcla de tristeza y gratitud. No quiero fama ni reconocimiento. Solo quiero que la gente sepa que Camilo fue amado hasta su último suspiro. Antes de morir, Camilo pidió que su música siguiera viva, sin modificaciones, sin reinterpretaciones que distorsionaran su esencia. Decía que cada canción era una parte de su alma, relata ella. Me pidió que no dejara que nadie las usara sin respeto. Por eso, desde entonces, su esposa se ha dedicado discretamente a proteger su legado. Ha trabajado con fundaciones culturales para promover su obra, ha supervisado reediciones de sus discos y ha donado parte de sus pertenencias a un museo dedicado al artista. Su voz sigue sanando corazones, afirma, y mientras alguien escuche sus canciones, él seguirá entre nosotros. Han pasado 6 años desde que Camilo se fue, pero para ella, el tiempo no ha pasado. A veces, cuando cae la noche, siento que vuelve, que está sentado junto al piano, sonriendo como antes. Entonces cierro los ojos y escucho su voz en el viento. Romper el silencio, dice. No fue una decisión fácil, pero lo hizo porque Camilo merece que se recuerde al hombre detrás del mito, al ser humano que amó, sufrió y soñó con dejar una huella de amor en el mundo. Ay, sí. El tiempo pasa, pero hay ausencias que nunca se llenan. Han pasado 6 años desde que el mundo perdió a Camilo VI. Y aunque los homenajes, los discos tributo y los documentales intentan mantener viva su memoria, para su esposa, la herida sigue abierta. Vive en una casa donde cada rincón guarda su sombra, donde el eco de su voz parece susurrar entre las paredes, y donde el silencio pesa más que cualquier aplauso. Este capítulo final no es solo una mirada al legado del artista, sino un retrato íntimo de la mujer que lo amó, lo acompañó y hoy mantiene viva su historia a través de los recuerdos. Tras el funeral, la vida de su esposa cambió radicalmente. Los primeros meses fueron una mezcla de dolor y desconcierto. Las mañanas parecían eternas, los días no tenían sentido. Despertar sin oír su voz fue lo más duro, confiesa. Él siempre se levantaba antes que yo, preparaba café y ponía música. El silencio de esa ausencia fue insoportable. Durante semanas no pudo entrar en su estudio. Las partituras seguían allí. El piano aún tenía la última melodía que él tocó. Y sobre la mesa, un papel con unas palabras escritas a mano. El amor no muere, solo se transforma. Fueron esas palabras las que la ayudaron a continuar. Poco a poco, comenzó a ordenar su vida, a cuidar su salud y a retomar contacto con el mundo. Pero la tristeza seguía ahí, silenciosa, esperando en cada canción de la radio. Cada año, el 8 de septiembre, miles de admiradores de Camilo se reúnen para recordarlo. En Alcoy, su ciudad natal, se celebran misas, exposiciones y conciertos en su honor. Su esposa asiste en silencio, siempre en un rincón, sin buscar cámaras ni protagonismo. No necesito que me vean. Solo quiero estar cerca de él, donde empezó todo. El mundo tampoco lo ha olvidado. En América Latina, sus canciones siguen ocupando los primeros lugares de reproducción. Nuevas generaciones descubren su música y la interpretan con respeto. En plataformas digitales, millones escuchan Perdóname o Jamás, sin saber que detrás de esas letras hay una historia real, un pedazo del alma de un hombre que amó hasta el final. Su esposa cuenta con orgullo que recibe mensajes de fans de todas las edades. Me escriben jóvenes de México, Chile, Argentina,
diciéndome que sus abuelos les enseñaron a amar la música de Camilo. Eso me emociona, porque significa que él sigue vivo en cada corazón. Sin embargo, los años posteriores a su muerte no estuvieron exentos de conflicto. La herencia de Camilo VI generó disputas entre su hijo, sus representantes y algunas personas cercanas al artista. Medios sensacionalistas publicaron rumores y versiones contradictorias. Ella, fiel a su carácter reservado, optó por no intervenir. Camilo odiaba los escándalos. Decía que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Durante un tiempo, se dijo que la familia estaba dividida, que había diferencias irreconciliables, pero con el paso del tiempo, todo se calmó. Comprendimos que lo más importante no era el dinero, sino cuidar su nombre, confiesa. A pesar de las tensiones, la esposa de Camilo decidió continuar con la creación de una fundación Camilo VI, destinada a apoyar a jóvenes músicos en dificultades económicas. Camilo siempre ayudó a los nuevos talentos. Quiero que su espíritu generoso siga vivo. Entre los recuerdos más dolorosos está una promesa que nunca pudo cumplirse. Queríamos casarnos por la iglesia, revela. Aunque llevaban años juntos, Camilo siempre había aplazado la ceremonia formal por motivos de salud o de agenda. Una semana antes de morir, me dijo, cuando me recupere, lo haremos, lo prometo. Esa promesa quedó suspendida en el aire, pero para ella ya no hace falta un papel ni un altar. Ya estamos unidos para siempre. Él me acompaña en cada amanecer, en su mesita de noche. Guarda aún el anillo que él le regaló en su último cumpleaños, junto a una nota breve que dice: si algún día me ves ausente, búscame en el viento. Han pasado 6 años, y aunque la herida no ha cerrado, su esposa ha aprendido a convivir con la ausencia. Dedica sus días a conservar el legado artístico de Camilo, a responder cartas de fans y a trabajar discretamente con un pequeño equipo que digitaliza material inédito, grabaciones, fotos, manuscritos y videos personales. A veces, cuando el sol se pone, vuelve a sentarse frente al piano. No sé tocar bien, sonríe, pero cierro los ojos y dejo que mis dedos sigan el recuerdo de los suyos. Ha rechazado numerosas ofertas para escribir un libro o participar en programas de televisión. No quiero convertir su vida en espectáculo. Camilo merece respeto, no morbo. Hace poco, durante una entrevista con un medio español, rompió parcialmente su silencio y pronunció unas palabras que conmovieron al público. Camilo no se ha ido. Está en cada persona que canta sus canciones con el corazón, y mientras alguien lo recuerde, nunca morirá. Sus palabras recorrieron las redes sociales, reavivando el cariño y la admiración hacia el artista. Miles de fans compartieron mensajes de agradecimiento, videos de sus actuaciones y frases inspiradoras. Ver ese amor me dio fuerzas para seguir, admite ella. Durante mucho tiempo pensé que estaba sola, pero me di cuenta de que somos millones los que lo seguimos amando. La historia de Camilo VI no termina con su muerte. Su voz sigue viva, su legado sigue creciendo y su amor sigue intacto. En una época donde todo parece efímero, su música continúa tocando almas, recordándonos que el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma. Él siempre decía que las canciones no son mías, son del público, recuerda su esposa. Y tenía razón. Hoy son del mundo. En las noches tranquilas de Alcobendas, cuando el viento sopla entre los árboles, ella jura que puede escuchar su voz. Es como si me cantara al oído, como antes. Dice sonriendo entre lágrimas. A veces creo que me llama por mi nombre, y entonces entiendo que nunca se fue del todo. 6 años han pasado desde que Camilo VI cerró los ojos para siempre. Pero su presencia sigue siendo tan fuerte como su voz. Hablar de él no es recordar el pasado. Es sentirlo aún vibrando en cada nota, en cada letra, en cada corazón que alguna vez se estremeció escuchando. Vivir así es morir de amor. Su historia no terminó con su partida porque Camilo no se fue. Simplemente cambió de escenario. Ahora canta desde un lugar más alto,
donde el aplauso no tiene fin y la melodía nunca se apaga. Su esposa, que guardó silencio durante años, finalmente se atrevió a hablar no por necesidad, sino por amor. Sus palabras fueron un bálsamo y una revelación. Detrás del ídolo que llenaba estadios, había un hombre sensible, generoso, profundamente espiritual, que amaba el silencio tanto como las canciones. Un hombre que supo amar sin condiciones y que, a pesar de su fama mundial, temía lo mismo que todos: la soledad y el olvido. Ella lo acompañó en los momentos de gloria y en los de sombra, cuando las luces se apagaban y el público desaparecía. Su testimonio, sencillo pero poderoso, nos recuerda que los grandes artistas no son solo voces, sino almas que dejan huella. Él no temía morir, temía ser olvidado, pero viendo todo lo que el mundo sigue sintiendo por él, sé que su miedo fue en vano, confesó ella con lágrimas. Camilo VI fue más que un cantante. Fue un poeta del amor, un intérprete que convirtió las emociones humanas en arte puro. Supo escribir sobre el dolor, la pasión y la redención con una sinceridad que muy pocos alcanzan. Y esa sinceridad es la que hoy sigue resonando. Sus canciones fueron, y siguen siendo, banda sonora de millones de vidas. Generaciones enteras crecieron con su música, se enamoraron con sus letras, lloraron con sus melodías. En España, en América Latina y más allá del Atlántico, su voz sigue viva. Hay jóvenes que hoy descubren su obra como si fuera nueva, sin saber que fue grabada hace décadas. Eso es la inmortalidad, cuando el tiempo deja de ser una frontera. Mientras alguien escuche mis canciones, yo no habré muerto nunca, decía él. Y tenía razón. La historia que su esposa ha revelado nos muestra la otra cara del mito, la del hombre que amaba las cosas simples. Un café al amanecer, una conversación sincera, una melodía al piano, una caricia antes de dormir. Camilo, pese a su fama, buscó siempre la paz. No quería riquezas, quería serenidad. No quería aplausos vacíos, quería afecto verdadero. Y ella se lo dio. Le ofreció amor cuando los focos se apagaban, compañía cuando la soledad se hacía insoportable, silencio cuando el ruido del éxito lo ahogaba. Su historia juntos fue discreta pero infinita. No necesito fotos ni títulos, dijo ella. Solo saber que lo amé y que él me amó, eso me basta. Esa frase resume toda una vida. En un mundo donde las historias de amor se desgastan con el tiempo, la suya sigue intacta, como si el amor, en su caso, también hubiera trascendido la muerte. Para Camilo, la música no fue solo un trabajo ni una profesión, fue su forma de comunicarse con el mundo. A través de ella expresó todo lo que el corazón no podía decir. Cada verso era una confesión, cada acorde, una oración. Su esposa cuenta que incluso en los últimos meses, cuando la enfermedad lo debilitaba, seguía componiendo. Decía que no podía dejar de hacerlo, que la música era su aire. En su piano aún descansan notas inacabadas, melodías que quedaron suspendidas en el tiempo. Y quizás sea mejor así. Porque hay canciones que no necesitan ser terminadas. Viven eternamente en el alma de quien las escucha. Camilo VI nos dejó una enseñanza profunda. Que la fama no vale nada sin amor, que el talento sin humildad no es arte, y que el verdadero éxito consiste en seguir emocionando incluso después de morir. Su historia es también la de la fragilidad humana. Un hombre que lo tuvo todo y, sin embargo, buscaba lo mismo que cualquiera de nosotros: comprensión, cariño, paz. Su esposa nos mostró que detrás del artista había un corazón que latía con miedo y esperanza, y al compartir su historia, nos ha permitido conocer al Camilo más humano, más cercano, más real. Hoy, cada vez que suena una de sus canciones, no solo recordamos a un cantante, recordamos a un ser que vivió con intensidad, amó con pureza y se despidió con ternura. Antes de morir, Camilo le pidió a su esposa una última cosa: que no me olviden, que cuiden mi voz.
Ella ha cumplido esa promesa con fidelidad inquebrantable, ha protegido su legado, ha mantenido viva su obra, ha rechazado convertir su historia en espectáculo. Lo ha hecho desde el amor, no desde el interés. Camilo pertenece al mundo, pero su alma me pertenece a mí, dice con orgullo. Y en esa frase hay una verdad conmovedora. Los grandes amores no terminan, solo cambian de forma. A todos los que amaron, lloraron o sonrieron con su música, su esposa les envía un mensaje. Gracias. Gracias por seguir cantando con él, por recordarlo, por hacerlo eterno. Cada vez que un fan publica un video, una frase o una foto, ella siente que Camilo sigue vivo. Cada vez que alguien susurra sus letras, él vuelve a respirar. Y eso demuestra que la muerte no puede con el arte, ni el tiempo con el amor. Hoy, más que nunca, necesitamos artistas como Camilo Sesto. En un mundo donde la música muchas veces se vuelve superficial, su obra nos recuerda que las canciones pueden tener alma, que una voz puede curar heridas, y que un verso puede cambiar una vida. Sus letras no solo hablan de amor romántico, sino de amor humano, universal, ese que todos sentimos y a veces no sabemos cómo expresar. Por eso su legado sigue tocando corazones en todos los continentes. En cada rincón donde alguien tararea el amor de mi vida, Camilo renace. En cada lágrima, en cada sonrisa, en cada pareja que baila abrazada con su voz de fondo, su espíritu sigue cantando. Camilo Sesto no solo dejó discos, trofeos o reconocimientos, dejó una lección de vida, una filosofía. Creer en el amor, en el arte, en la belleza y en la bondad. Y esa herencia no tiene precio. Hoy, su esposa y miles de admiradores mantienen vivo ese legado. En conciertos tributo, en documentales, en redes sociales. Su nombre resuena con la misma fuerza que cuando llenaba estadios. Cada año, nuevos artistas versionan sus canciones, y cada versión es una muestra de respeto, una manera de decirle, gracias, maestro. Dicen que morir es ser olvidado, pero Camilo Sesto nunca morirá. Mientras haya alguien que ame, que sueñe, que sufra o que cante con el corazón, su voz seguirá sonando. Su esposa lo sabe, por eso cada noche, antes de dormir, le habla en silencio como si él aún estuviera allí. Buenas noches, amor mío. Hasta mañana, y tal vez, en algún lugar del universo, él responde. Querido lector, querido fan, si esta historia te ha conmovido, si alguna vez una canción de Camilo te hizo sentir que no estabas solo, te invitamos a ser parte de su legado. Suscríbete a nuestro canal, para que juntos sigamos recordando a los grandes artistas que hicieron historia. Dale me gusta. Y comparte este artículo o video con quienes aman la música de verdad. Comenta abajo cuál es la canción de Camilo Sesto que marcó tu vida. Queremos leer tus recuerdos, tus emociones, tus palabras. Tu voz también forma parte de este homenaje. Cada clic, cada comentario, cada suscripción ayuda a mantener viva la memoria de un hombre que dedicó su existencia a cantar al amor. Porque Camilo Sesto no pertenece al pasado. Pertenece al corazón de quienes aún creen en la música que emociona y en los amores que no mueren. Gracias por leer, por sentir, por recordar. Gracias por seguir creyendo en el poder del arte. Y recuerda siempre las palabras que él mismo dejó como legado. El amor no muere, solo cambia de forma. Hasta siempre, Camilo. Tu voz seguirá siendo eterna,